Hola, estudiantes de la Escuela de Magisterio Sagrado Corazón de Córdoba. Soy Jorge Álvarez y hace una semana pues no pude compartir mis experiencias como profesor visitante en Houston debido a unos problemas técnicos que hicieron que no me pudierais escuchar y tuvimos que cancelar esa charla que os iba a dar para explicaros un poquito, pues eso, lo que son las distintas vicisitudes que estoy pasando y disfrutando aquí en Houston como profesor de español. Y me comprometí al no haber podido participar por problemas técnicos con vuestras profesoras a mandaros esta videopresentación que os sirviera, pues eso, para compensar un poco ese problema que tuvimos aquel día. ¿De acuerdo? Bien, pues sin más dilación voy a pasar a compartir, como he dicho antes, mis experiencias como profesor en Houston y por eso he titulado a mi presentación Houston, tenemos un problema. ¿De acuerdo? Bien, pues lo primero, antes de empezar a hablar de mi experiencia en Houston, si no me equivoco, estáis ya a las puertas del mercado laboral, de empezar a empezar a labraros, perdón, un futuro profesional. Y en este caso, yo la primera cosa antes de empezar a contar la experiencia, como ya son muchos años los que llevo como docente y con, pues eso, diferentes tipos de centros y como veis ahora en diferentes tipos casi también de países y de continentes, lo primero que me gustaría es haceros la siguiente pregunta. ¿Qué creéis que es ser docente? Y desgraciadamente la sociedad no valora suficientemente, no nos valora a los docentes como creo que debemos de ser valorados. Ni en España y en Estados Unidos se nos valora, y ahora os comentaré de otra manera, pero como una forma, diríamos, de pensar, qué trabajo más difícil tenéis, a mí no me gusta estar ahí. Y no debería ser así. Para mí la docencia es la profesión más importante del mundo, la que se debería no solamente valorar, sino cuidar más por parte de todo tipo de organizaciones, administraciones, y desgraciadamente no es así ni en España ni en Estados Unidos. En España vais a encontrar, sobre todo, una de las posibilidades sería pues optar a preparar unas oposiciones. Yo además llevo ya muchos años también preparando a opositores y a opositoras y trato de intentar, pues eso, dejarles claro algunas cosas que en determinados sitios vais a escuchar que no son ciertas, como por ejemplo, ser docente no es simplemente tener una plaza para toda la vida, que por supuesto si sacas una oposición, pues sí, pero es mucho más que eso. Y aquí os enseño un cartel que yo rescaté hace tiempo y que a mí sinceramente me avergüenza ver o que se asocien ese tipo de cosas que dice este cartel con mi trabajo como docente. Un puesto de prestigio, ya digo, ojalá fuera así. No tiene tanto prestigio. Ojalá, debería de tener mucho más. En España, y ya os digo, aquí en Estados Unidos, ni mucho menos aquí. En Estados Unidos, las personas que directamente se labran un futuro estudiando y esforzándose, no quieren ser ni maestros ni profesores. Y ahí hay un problema, ¿vale? Más de 30.000 euros al año. Empezar a hablar simplemente de la labor docente y empezar a hablar de lo que se va a ganar, también creo que es un error, ¿vale? Y sobre todo, 3 meses de vacaciones. Es mentira, pero además a nosotros los docentes se nos asocia siempre a lo que es tener una profesión en la que sí es cierto que tenemos muchas vacaciones, pero también porque hay un nivel de exigencia también muy grande en el día a día y una responsabilidad también muy grande. Pero vuelvo a repetir, ¿de verdad en eso nos vamos a quedar los docentes? Si solamente nos miran y nos miran de reojo, pues con ese pensamiento de ¡ay, cuántas vacaciones tienen los maestros! Pues no creo que sea la mejor manera de realmente respetar o de que sea un puesto, como decimos, de prestigio. Aquí en Estados Unidos, para que sepáis también, hay todavía más días de vacaciones que tenemos en España, ¿vale? Lo que pasa es que las jornadas laborales son súper extensas. Para que hagáis una idea, en un colegio normal en España, si tiene una jornada continua y no partida, tú tienes un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y normalmente por las tardes de los lunes tienes unas exclusivas y tienes una hora en las que tienes que permanecer en el centro. En Estados Unidos yo estoy en un high school y no es así. Tenemos en elementary, que sería el equivalente a primaria, tienen un horario de 7:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Una barbaridad, muy extenso. Los niños terminan exhaustos.
Y en secundaria, en lo que sería el high school y el middle school, tendríamos un horario de 8:30 a 4:10 de la tarde. Son 7 periodos, o dependiendo un poquito, hay otros centros que dividen los periodos en hora y media y otros que lo hacen en periodos prácticamente, pues eso, de 50 y pocos minutos. Y dependiendo un poquito de la organización de cada centro, directamente, pero, o sea, se ajustan los horarios, pero el horario definitivo es el que os he dicho. Y realmente me parece una barbaridad, ¿vale? Ay, perdón. Bien. Por otra parte, aquí también os muestro diríamos eso, el típico marketing barato que encontramos en la teletienda que dice, pues eso, cómo perder 5 kilos rápidamente. Me recuerda este cartel de una oposición, pues eso, el intentar vender algo, o por ejemplo, como dice aquí, líderes de aprobados con plaza, cosas que realmente la realidad pues es muy diferente a lo que os encontráis muchas veces en este tipo de publicidad, que yo llamaría publicidad engañosa, ¿de acuerdo? Bien. Quiero hablaros también de las salidas profesionales que tendréis una vez que terminéis ahora ya este curso que os queda ya bastante poquito. Tenéis por una parte, como hemos dicho, las oposiciones, lo que sería la escuela pública, entrar en la escuela pública, que os garantiza, eso sí, pues por una parte, cuando saquéis plaza, que no es fácil, que ya os puedo decir yo que llevo muchos años en esto, que no es nada fácil sacar plaza y que hay que pelear y esforzarse mucho. Eso sí, diríamos que es la que os ofrece luego muchas más garantías de continuidad, porque es verdad que conseguís una plaza, y una plaza que es cierto que es para toda la vida, pero no una plaza para toda la vida para dormir, sino una plaza para toda la vida porque es fundamental nuestro trabajo y es fundamental que entendamos el grado de compromiso que tenéis que tener diríamos, con vuestra profesión, porque tenéis una responsabilidad muy grande que es formar y educar a las generaciones futuras. Y yo creo que eso no es baladí, no es simplemente tengo una plaza y como el que ya ha conseguido llegar a la meta. Yo siempre les digo a mis opositores que en todo caso lo que se consigue cuando uno obtiene la plaza es entrar en la casilla de salida, porque es una responsabilidad, como digo, muy grande. La escuela pública significa también pues entrar en un proceso muchas veces en el que empezáis como interinos, vais teniendo destinos no siempre cercanos a casa, es decir, implica una serie de problemas logísticos que hay que saber entender, y hay que entender que no es fácil, que no es una cosa que implique poco trabajo, y que no es una cosa en la que el premio sea el premio deseado de primera hora, que es estar en el colegio más cercano a casa y en un colegio con niños y niñas maravillosos. Por otra parte tenemos la escuela concertada, ¿vale? Y la escuela concertada ya sabréis también que lo que tenéis en este caso es una salida profesional en la que no entráis en un proceso de oposición, y normalmente cada centro lo que sí hace es tema de entrevista. Y sí os digo que una de las cosas que normalmente se está pidiendo mucho es el tema del idioma. Por eso, en una experiencia como la que estoy teniendo yo aquí en Estados Unidos, de cara al futuro, os podría ser también muy interesante porque enriqueceríais el idioma, ¿de acuerdo? Y por otra parte tendremos el tema de los centros privados, que ahí, igual que los centros concertados, pues entraríais a través de una entrevista, de un proceso de selección en el que directamente pues la directiva o los responsables de esos colegios los que contratan a las personas que consideran más adecuadas. Entonces, para eso sí os digo que es algo muy similar, y eso sí, por norma general, los sueldos son bastante más bajos que en un centro público, ¿de acuerdo? Pero vamos ya a lo que sería el programa de profesor visitante. El programa de profesor visitante, deciros que está en Estados Unidos, yo por ejemplo estoy este año en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en Irlanda, y este año la novedad es que ha empezado también en Australia. Estos son los países donde ahora mismo hay profesores españoles que han entrado dentro del programa de profesor visitante. En función del país hay distintos requisitos, ¿de acuerdo? Y sí deciros que por norma vosotros, por ejemplo, no podríais optar a ser profesores visitantes el curso que viene, porque por regla general lo que se solicita es que tengáis un mínimo de experiencia de 2 años de experiencia docente en el centro que sea público, sea privado, con lo cual esa experiencia docente va a ser un requisito previo que vais a necesitar, ¿de acuerdo? Pero también deciros que luego hay otras posibilidades si os movéis, y luego yo os voy a dejar mi contacto al final de esta presentación, de esta videopresentación,
por si tenéis cualquier tipo de duda, podáis consultármela. Y ahí sí os digo que en este caso hay también algunos centros que desde los distintos países solicitan, porque por ejemplo aquí en Estados Unidos hay una demanda, o sea, hay una oferta muy grande hacia maestros de otros países porque, como he dicho antes, faltan maestros. La gente no quiere ser maestros ni maestras aquí, ni profesores ni profesoras, con lo cual buscan profesores en otros países por debajo de hasta debajo de las piedras. Y hay veces que hay posibilidad de entrar aquí sin experiencia docente, pero algo más complicado y no entraría dentro de lo que sería el programa de profesores visitantes. Yo estoy dentro de HISD, que sería el Distrito Independiente Educativo de Houston, ¿vale? Y en este caso, sí deciros que el sistema educativo aquí es un sistema educativo completamente distinto. A mí no me gusta, también os voy a ser muy sincero. Es un sistema educativo basado, como veis aquí, en los exámenes STAR, que son exámenes estatales y se enfoca mucho todo lo que es la educación a nivel de elementary, de middle school y de high school a estos exámenes estatales. Y se olvidan un poquito de lo que es realmente la educación, ¿vale? Aquí tenéis una fotografía a la derecha, que salgo yo pues con un ordenador, un laptop, que te facilitan, aquí nos facilitan un laptop, un ordenador portátil, y directamente también nos facilitan mucha formación. Además, es muy curioso porque aquí la formación incluso te la pagan. Y eso está muy bien. Sí es cierto que el tipo de formación creo que muchas veces se aleja de la realidad que luego nos encontramos en las aulas. Pero sí es cierto que hay mucha formación y se preocupan mucho por ejemplo, en Houston, pero en general en los Estados Unidos, los distintos distritos, en formar a los profesores. Instalaciones brutales. Aquí veis una imagen arriba de lo que sería mi centro educativo, que es el Sam Houston High School, y es un centro que, bueno, parece un palacio de congreso, o sea, es alucinante. Y luego os voy a enseñar dos fotografías también. Yo hice una de las actividades que yo, por ejemplo, aquí en Houston, te encuentras en Estados Unidos mucho estudiante hispano, ¿vale? Y también profesores hispanos, con lo cual vais a mejorar, por supuesto, el inglés, pero vais a encontraros también esa tranquilidad muchas veces que os vais a rodear de mucha gente que también habla español. Aquí en los Estados Unidos hay muchísimo hispanohablantes y por eso también hay tanta demanda de profesores de español. Aquí en el centro abajo os enseño un trabajo, un proyecto que hice sobre el Día de los Muertos con distintas actividades que estuvimos realizando y un mural que completamos con calaveras que se fueron coloreando y que la verdad que fue una actividad bastante interesante y bastante chula. Y luego deciros también que yo, dentro de mi high school, yo soy profesor de educación física y también, además, yo he estado aquí en el programa de profesores visitantes. El perfil que buscan siempre son profesores que vengan aquí para dar clases de español, no, por ejemplo, para dar clases de educación física. Aunque luego en los elementarios también hay profesores que están o maestros que están dando matemáticas bilingües o dentro de programas bilingües de otras materias, ¿vale? Pero en general, la mayoría de los casos sería para directamente ser profesores de español. Y en este caso, yo también he estado, como soy profesor de educación física, opté, o sea, eché mi currículum dentro de mi centro porque quería ser también coach, entrenador de fútbol, aquí le llaman soccer. Y estuve de assistant coach en el equipo de soccer. Aquí hay una fotografía con los jugadores del equipo de Varsity con los que estuve entrenando. Y la verdad que ha sido una experiencia para mí increíble. Ha sido una experiencia muy chula y que a mí por lo menos me ha llenado mucho y la he disfrutado. La labor como profesor de español, sí os digo que es más difícil, más compleja, porque por norma general, sobre todo en los high school, vosotros iríais a elementary y en los elementary, ya os digo, se exige mucho al docente y sobre todo también mucha carga burocrática. Hay que preparar lesson plan, hay que preparar mucho material. Y en este caso, en los high school es algo distinto y es más un problema de apatía en lo que hay en los alumnos y es un trabajo duro. No voy a negar que es un trabajo duro, pero creo que sería para vosotros una oportunidad de curtiros y de tener luego, además, como vais a ver aquí, unas experiencias increíbles. Nosotros, yo estoy aquí con mi familia, vamos a estar un año
disfrutando de esto, nos queda ya poquito y la experiencia también ha sido increíble. O sea, aquí veis, he estado viendo un partido de la NBA, los Astros, que son el equipo de béisbol aquí, que ganaron las series mundiales. Halloween fue increíble, mis hijos lo disfrutaron y yo también con mi mujer un montón. Aquí estoy también en una fotografía con los compañeros, profesores visitantes que he conocido aquí, el rodeo también, hay, bueno, actividades increíbles todos los fines de semana y bueno, lo que son aquí los estadounidenses son magos y son genios para montar cualquier espectáculo y cualquier show. Y eso se nota también en que directamente, por ejemplo, vais a encontrar que en las aulas se decoran muchísimo, etcétera, etcétera. La aventura americana. Pues eso es otra de los alicientes de venirse para acá. Es decir, no solo yo, sino todos los profesores que estamos aquí aprovechamos esta experiencia. Además, normalmente los sueldos son sueldos bastante buenos, ¿vale? Trabajamos mucho, pero se paga también mucho. Y en este caso, lo que sería la aventura americana, pues ha sido una aventura también bastante interesante porque nos ha permitido viajar a muchísimos sitios. Hemos estado... aquí hay fotos, por ejemplo, en Las Vegas, fotos que yo he estado, por ejemplo, aquí se ve el punto el punto de donde paró a correr la carrera Forrest Gump y se ve Monument Valley de fondo, se ve el Cañón de Colorado, Bryce, estuve en las Cataratas del Niágara, hemos viajado pues a Puerto Rico, a muchísimos sitios y es una experiencia pues increíble, una experiencia que normalmente la mayoría de los profesores que están aquí pasan no un año, sino 2, 3 años, porque el programa de profesores visitantes podéis estar 3 años o podríais llegar a estar hasta incluso 5 años. Incluso hay gente que se termina quedando aquí, no son la mayoría, pero hay incluso algunos profesores que deciden tener la Green Card, que es la que te permite pues, directamente quedarte aquí a trabajar. Normalmente, la mayoría de los profesores lo que hacen es quedarse entre 3 y 5 años. Normalmente son 3 años los que están, porque ya digo, por otra parte, una experiencia muy buena, pero también muy exigente. En mi caso, yo ya llevo muchos años como profesor y en este caso, por circunstancias familiares, nosotros solamente vamos a estar este año aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, poco más. Podría contaros muchísimas cosas. Yo aquí os voy a dejar todos mis redes sociales, el correo electrónico mío también sería, en este caso, jalvarez@obic.es, el que no está aquí, y luego pues tenéis aquí incluso también mi teléfono de contacto, mi teléfono español, a través del cual pues me podríais, si queréis, escribir un WhatsApp, porque yo normalmente con la diferencia horaria aquí va a ser complicado que os pueda atender a una llamada, pero sí directamente, si me queréis escribir por WhatsApp o me queréis escribir a cualquiera de las redes sociales, pues yo os contestaré gustoso y sobre todo también, pues eso, resolveré muchas dudas y si tenéis interés en este programa, pues también os puedo facilitar, pues eso, algo más de información o incluso algunos enlaces para que vayáis también bicheando un poquito, ¿de acuerdo? Pues nada, ya me voy despidiendo. Deciros una frase que a mí me gusta, que es, hay una frase que dice que lo que puedes soñar lo puedes conseguir. Yo no creo tanto en eso, pero lo que puedes soñar, yo creo que lo debéis de luchar. Y si tenéis un sueño que es pues ser docentes, tenéis que pelear con toda vuestra fuerza y con vuestra alma para, pues eso, para intentar conseguir aquellas metas que os queráis proponer. Y nada, agradeceros todo esto, como decía Aquino, Mafalda decía, educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar usted precisa saber, pero para educar se precisa ser. Y en este caso, lo más importante es que cuando seáis docentes debéis de ser un ejemplo para vuestros alumnos y para vuestras alumnas. Un saludo de Houston, adiós.